Hola, buenos días. Bienvenidos a la clase de Biología de la Escuela Secundaria Técnica Industrial número 81, Chinameca, Veracruz. Su profesora Katia González Hernández les da la más cordial bienvenida. Esta secuencia número 4 lleva como título ¿Cómo funciona nuestro sistema nervioso? Y de aprendizaje esperado tenemos lo siguiente. Explica la coordinación del sistema nervioso en el funcionamiento del cuerpo. Vamos a ver aquí cómo el sistema nervioso realiza diferentes funciones para coordinar con nuestro organismo y así poder trabajar de manera correcta. El sistema nervioso tiene diferentes funciones. Regula y controla las funciones y actividades del organismo. Todo lo que nosotros realizamos está regido por el sistema nervioso. Dice que obtiene información del interior y del exterior y procesa toda esta información y la envía mediante mensajes a los órganos. ¿Qué quiere decir? Del interior va a enviar o obtener esta información a través de los sentidos. Si se acuerdan, tenemos 5 sentidos. El gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto. Nosotros al recibir estos mensajes mediante los sentidos, pues lo vamos a mandar al interior de nuestro organismo y así poder reaccionar, responder a diferentes circunstancias. Y cuando es dentro de nuestro organismo o en el interior, pues son mediante algunas hormonas o sustancias químicas que van a permitir realizar diversas funciones como la digestión, realizar diferentes movimientos en nuestro cuerpo, el pensamiento, el razonamiento, la creatividad, el latir de nuestro corazón, la respiración, procesos de reproducción, la menstruación, la eyaculación, etcétera. Todos estos movimientos son involuntarios, estos nosotros no los podemos controlar. En cambio, los que vienen del exterior mediante los sentidos, esos sí los podemos controlar en su mayoría. ¿Como cuáles? Como el caminar, como el saltar, como el hablar, como el gritar. Esos son movimientos que sí podemos controlar. El sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Aquí tenemos una imagen del sistema nervioso central. Está constituido por el encéfalo, que es esta parte de arriba, y por la médula espinal, que es la colita que se desliza hacia la parte de abajo. El encéfalo se conforma del cerebro, que es esta parte que ya todos conocemos. El cerebelo es esta parte de atrás, de abajo del cerebro, y el bulbo raquídeo, que es la parte de adelante. Entonces, la médula espinal, pues es toda esta colita. Este sistema nervioso central es un jefe de nuestro organismo, el que permite tener todos los movimientos, las funciones que conocemos en nuestro cuerpo. Pero también se ayuda del sistema nervioso periférico, que se compone de los nervios que tenemos en todo lo largo y ancho de nuestro cuerpo, desde el dedito pequeñito del pie hasta toda la parte de nuestro organismo. El sistema nervioso entonces se conforma del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el sistema nervioso central, pues como ya les había mencionado, el cerebro es nuestra fuente principal de funcionamiento y movimiento, controla todos los órganos del cuerpo. El cerebro se compone por un sistema por un hemisferio derecho y un hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo se trata principalmente de la creatividad, de imaginación, y el izquierdo un poquito más de la lógica, las matemáticas, el pensamiento científico. Entonces, muchas veces tenemos más desarrollado un hemisferio que otro, o en su caso, un equilibrio entre ambos, pero si se preguntan por qué son tan buenos dibujando, pintando o escribiendo, pues se lo deben al hemisferio derecho. Se han dado cuenta que son muy buenos en ciencias, en matemáticas, en razonamientos lógicos, pues un poquito más desarrollado el izquierdo, y si no, tienen un balance entre ellos. La corteza cerebral es otra parte del cerebro que se encarga de la percepción, imaginación y pensamiento. El hipotálamo controla la sensación de hambre y saciedad. La amígdala, pues se encarga de la memoria, de las emociones, como el miedo y el enojo, entre otras, y el instinto sexual. El cerebelo y corteza cerebral coordinan el cuerpo, y el tallo cerebral controla el ritmo cardíaco y la respiración. Estos son en nuestro interior.
y son involuntarios, son movimientos involuntarios. Y bueno, entonces el sistema nervioso periférico, ¿cómo se desarrolla? Bueno, si se acuerdan, las células forman diferentes tejidos. Las células del sistema nervioso son llamadas neuronas. Estas neuronas, aquí tenemos una imagen, está conformada por dendritas, que son prolongaciones largas y también prolongaciones cortas. El axón, este axón aquí le permite a las células unirse, se van agarrando hasta formar ¿qué? Hasta formar los nervios. Y todos los nervios de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, se conocen como el sistema nervioso periférico. Que las principales funciones pueden ser voluntarias o involuntarias, como ya les había mencionado anteriormente. Las voluntarias son las que vienen mediante los sentidos, los 5 sentidos, y que mandan un mensaje al interior de nuestro organismo para reaccionar a diferentes circunstancias, y las involuntarias son las que no podemos controlar, como el respirar, el latir del corazón, las funciones digestivas o reproductivas. Aquí tenemos arco reflejo. ¿Qué es este arco reflejo? Bueno, aquí les puse una imagen, esta velita está encendida, nosotros utilizamos mediante la piel. Si nosotros tocamos esta vela, pues obviamente es un estímulo que es recibido por los órganos de los sentidos, en este caso es el tacto. Está caliente, ¿qué va a pasar? Sabemos que tenemos en todo nuestro organismo los nervios, van a mandar un mensaje a través de estos nervios del sistema nervioso periférico hacia la médula espinal, que es el sistema nervioso central. Obviamente nuestro cerebro va a procesar esta información exterior y nos va a hacer reaccionar. Obviamente la primera reacción puede ser quitar rápidamente nuestros dedos, ¿verdad? Porque nos está quemando. Puede provocar después una quemadura y también eso nos hace tomar decisiones porque aprendemos a que eso ya no lo tenemos que volver a hacer, incluyendo en cualquier circunstancia que esté caliente. Pasa lo mismo con el gusto, con el olfato, con el oído, con la vista, con los 5 sentidos, porque se recibe mediante estímulos externos. Y pues nos da una respuesta, como les acabo de mencionar. Entonces esto es el arco reflejo, así se le conoce. En nuestro interior ya los movimientos involuntarios, los sustancias que funcionan como mensajeras y llevan órdenes hasta los órganos, tejidos y células específicas. Tenemos una célula que se encarga de crear estas hormonas. Estas hormonas son liberadas a través del vaso sanguíneo, la sangre, y van a buscar células blanco. Porque ¿qué son las células blanco? Son aquellas células que encajan perfectamente con las hormonas. No todas las células pueden encajar con las hormonas, únicamente las células blanco. Si no son estas, entonces no reciben esta información y no crean diferentes funciones. Estas hormonas son encargadas de diferentes funciones. Entre las más importantes tenemos a las hormonas tiroideas. La glándula que la produce es la tiroides. Regulan el metabolismo, el desarrollo del sistema nervioso central, los niveles de calcio, de colesterol en sangre, la temperatura, la degradación de lípidos. La prolactina se produce en la hipófisis y pues estimula el desarrollo de las glándulas mamarias, la producción de leche, provoca la ausencia de la menstruación. Los estrógenos producidos en ovarios y glándulas suprarrenales estimulan el desarrollo de los caracteres secundarios sexuales femeninos. La progesterona, igual en ovarios y glándulas, además de la placenta, estimula el desarrollo del endometrio, permite la implantación y fijación del embrión, esto es la fecundación, al crear un nuevo ser, provoca la acumulación de grasa y sales en los riñones, la acumulación de líquidos en diferentes partes del cuerpo. Y la testosterona se produce en los testículos y glándulas suprarrenales, principalmente, pues obviamente en hombres, estimula el desarrollo de los testículos y próstata y los caracteres sexuales secundarios masculinos. Aquí tenemos caracteres sexuales femeninos y masculinos que ustedes pues ya han visto a lo largo de sus clases. Estas hormonas, si se dan cuenta, tienen funciones que no podemos controlar. Entonces, todos estos que vemos aquí son funciones involuntarias que nos permiten realizarse en el sistema nervioso mediante las hormonas. También tenemos lo menstrual, que como ustedes ya deben de conocer, pues se dan las mujeres cada 28 días, también varía de acuerdo a cada organismo, en edad,
condiciones físicas, biológicas. El ciclo menstrual consiste en que al tener un óvulo completo se libera un óvulo y este crecimiento se desprenda el endometrio. El endometrio es un tejido, por eso hay un sangrado. Entonces, por eso tenemos la menstruación y es conocido como los primeros sangrados que tenemos al estar en una etapa de madurez o del desarrollo en donde las hormonas ya están funcionando para provocar o producir todas estas funciones. Se le conoce como menarca a la primera menstruación y se realiza cada 28 días. Aquí tenemos el ciclo menstrual que es regulado por hormonas. Primer día puede durar hasta una semana, más o menos, dependiendo de cada organismo. La ovulación libera a través de las trompas. Si no es fecundado, el óvulo muere y se hace pues la pared, el endometrio y pues el sangrado. Y es un proceso cada mes. Si en caso de tentación siempre es importante acudir al ginecólogo, acudir a un médico para realizarse un chequeo constante. Bueno, en cuanto al sistema nervioso también permite la regulación del apetito, funciones como las sensaciones de hambre, apetito y saciedad. ¿Pero qué es el hambre? Pues el hambre es cuando tenemos una deficiencia o sabemos que necesitamos algún alimento para consumir. El apetito ya es un deseo de comer por placer. A lo mejor ya hemos comido, pero necesitamos todavía algo dulce, algo salado o algo picosito porque tenemos antojo. Ese es un apetito. Son diferentes el hambre del apetito. Y la saciedad es cuando el organismo ya está saciado, ya está lleno, ya no necesita más alimento. Decimos que estamos satisfechos. Y si se dan cuenta, aquí podemos observar de hormonas que son producidas en nuestro interior y que provocan todos estos procesos. Por ejemplo, el hipotálamo, pues, el hambre y la saciedad. La serotonina actúa para inhibir el hambre. Ya no tenemos esta necesidad de ingerir algún alimento. La dopamina pues nos da las sensaciones de placer cuando algo que nos gusta, nuestra comida favorita o algún postrecito y decimos qué rico está eso, pues es gracias a la dopamina. La grelina se produce en el estómago cuando está vacío y provoca la sensación de hambre. La leptina se libera cuando hay absorción de nutrientes e indica la saciedad, que ya estamos satisfechos. Que inhiben la sensación de hambre, o la insulina que degrada la glucosa, influyendo en las sensaciones de hambre y saciedad. Involuntarias, ya que nosotros no podemos controlarlas y están reguladas por las hormonas y por nuestro sistema nervioso. Y bueno, nuestras actividades son las siguientes. Vamos a leer toda esta secuencia para tener un mayor conocimiento, aparte del que ya se explicó en el video. Y vamos a realizar 5 dibujos describiendo el arco reflejo, es decir, todo lo que se percibe a través de los 5 sentidos. Sabemos que es el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el oído. Yo aquí les puse un ejemplo de gusto. Ustedes van a hacer lo mismo con los 5 sentidos. Van a describir con sus palabras qué es lo que está pasando con el gusto, qué mensaje le dan a nuestro organismo. Dice aquí en el ejemplo, al probar una paleta dulce, me fascina su sabor y me pone feliz. Y van a complementar esta información con un dibujito. Lo mismo van a hacer con los 5 sentidos, por eso son 5 dibujos. Y no olviden poner su explicación con propias palabras. La siguiente actividad sería realizar una tablita donde coloquen 5 funciones voluntarias y 5 involuntarias. Por ejemplo, el caminar es algo voluntario, yo lo puedo controlar. Y las involuntarias, pues son las que yo no puedo controlar, que se realizan en el interior del organismo, como la menstruación. Por ahí ya les dije a lo largo del video, otras ustedes pueden utilizarlas o investigar. Y la última actividad sería realizar lo siguiente, lo que se indica aquí, y apuntar todo en la libreta. Van a realizar un alimento, la preparación de algún alimento en familia y van a contestar las preguntas. Aquí dejo las opciones y por mi parte sería todo. Muchas gracias.